Hermanos, vamos a estar en Mateo 23, versículo 23 al 24. Son dos versículos que ocupamos el día de hoy. ¿Se acuerdan, hermanos, que estamos viendo los ayes que el Señor pronunció sobre los fariseos y los escribas? Y los llama hipócritas en varios lugares, los llama ciegos, guías ciegos en algunos lugares aquí. Entonces hoy vamos a ver el quinto, si no me equivoco es el quinto ay que el Señor pronuncia sobre ellos en este texto. Y el Señor siempre los llama hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra cosa. Son de doble cara. Entonces el Señor pronuncia sus ayes sobre ellos. Y luego estamos en versículo 23, estamos en Mateo 23, versículo 23 al 24. La Biblia dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Vamos a orar. Señor, una vez más en este día, te pedimos en tu presencia entre nosotros. Señor, dame facilidad de palabra para poder predicar tu palabra en una forma que te glorifique. Te ruego, Señor, que abra nuestros ojos a tu verdad. Señor, enséñanos, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro el día de hoy. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Señor, aquí estamos hablando, hermanos, de pagar los diezmos. En este pasaje es algo muy rudimentario, hermanos, el pagar los diezmos. La palabra diezmo significa la décima parte. Uno no puede pagar diezmos y solamente dar a Dios 6%. Si no da 10%, no está diezmando. Ahora, cabe mencionar que la Biblia habla de que habla mucho del dinero. En este caso, el Señor no está hablando tanto del dinero como que está hablando de la forma en que ellos diezmaron. Entonces dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Luego les da el martillazo entre los ojos a los fariseos y los escribas por la forma. Dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Ahora, cabe mencionar que ellos eran meticulosos. Meticulosos quiere decir pagaron mucha atención a los detalles más chiquitos, los más pequeños. Ellos eran muy meticulosos tocante pagar sus diezmos. De cada 10 hojas que ellos piscaron ahí, diezmaron una hoja. Imagínense. El hermano ya tenía años ahí en la Sierra de México, pues ya conoce de las hierbas que utilizan para hacer sus tés. Ahí los tepehuanos pues utilizan la hierbabuena, ellos utilizan el laurel, pues son hierbas que se dan ahí, decimos bay leaf en inglés, pero se da en la sierra así natural. Pues uno va, luego está ahí se me fue el nombre, pero sí tiene varios así, nada más los ve ahí, luego lo puede piscar, doblar y echarle así una olla y calentarlo con agua y luego echarle el azúcar. Pues ya tiene hasta los tepehuanos dicen café. No es café, si no es Nescafé, no es café, ¿verdad? Pues ellos saben sus hierbas y hacen sus tés de esto. Entonces estos muchachos salieron ahí a piscar las hierbas, y ellos eran muy meticulosos tocante hasta las hojas que piscaron. Piscan de cada 10, le dan a Dios una hoja. Y aquí menciona 3, dice la menta, el eneldo y el comino. Son 3 muy conocidos ahí en su país, en sus tierras. Entonces ahí daban de cada hierba que le daba a Dios una hoja de cada 10. Imagínense, de estar ahí meticulosamente. Imagínense con el orégano que se da en la montaña, a un lado del mezquital, el orégano, el origan, como dicen los tepehuanos. Ellos piscan el orégano ahí, pero imagínense, tan chiquita la hoja.
Y ellos de cada hoja le dan a Dios una hoja, de cada 10 una hoja. Y eran tan meticulosos. Pagaron sus diezmos, me imagino, hasta el centavo. Y no redondean, hermanos. No redondean, tan meticulosos de estar seguro que ellos pagaron sus diezmos. Ahora, el Señor no está regañándoles por diezmar. Eso no fue el caso. El diezmar, hermanos, es bíblico, es un mandamiento. Es una obligación para los hijos de Dios, que ya cuando somos salvos, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos miembros de la iglesia, debemos diezmar. Es una obligación, es un mandamiento del Señor. Pues uno dice, la mayoría de los cristianos no les gusta citar estos versículos porque habla del diezmar. Pero también menciona que el mandamiento de diezmar fue descubierto en la ley de Moisés. Muchos dicen, hasta me han dicho, los del ejército me dijeron, no, pues es que esto fue escrito bajo la ley, no estamos obligados de diezmar el día de hoy. Y yo dije, pues ¿dónde está escrito eso? Porque ellos dicen aquí en este versículo, dicen, diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Entonces es obvio que el diezmar, los diezmos eran mencionados en la ley de Moisés. Pero cabe mencionar, hermanos, que bíblicamente los diezmos fueron mencionados 430 años antes de la ley de Moisés. Antes. Es cierto que está mencionado en la ley de Moisés, sí es cierto. Pero lo que ellos dicen es cómico, hermano. Está chistoso lo que ellos acaban de decir. Normalmente ellos justifican el hecho de que roban a Dios. Porque dicen, pues Dios no necesita su dinero. Pues claro, pues qué genio, ¿no? Qué genio. Qué inteligentes. Dios no necesita su dinero. Claro que no. Claro que no lo necesita. Pero lo manda que lo demos. Qué curioso. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? El hecho de que Dios no necesita de nada. Hasta Dios nos dice, si tuviera necesidad, no los diría a ustedes. No les diga a ustedes nada. Si tuviera necesidad, no les digo nada. Sin embargo, aquí nos manda que lo demos. Ahora, si la ley de Moisés vino 430 años después de Abraham y Abraham diezmó, es decir, que los diezmos es antes de la ley. Amén. El hecho de que la ley fue tomada fuera del lugar y clavada en la cruz de Cristo, y que Cristo cumplió la ley, quiere decir que ya la ley ya no lo necesitamos. Pero si los diezmos fue escrito antes, entonces la ley no lo quita. No lo deshace. Ahora, en el versículo 23, miren, nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El Señor no les regaña, hermanos, porque están diezmando. Sin embargo, les regaña porque están omitiendo las cosas más importantes. Ellos eran tan meticulosos de estar seguros que pagaron sus diezmos. Pero en las cosas más pesadas lo ignoraron por completo. Es donde el Señor ya les pone el martillazo. Hermanos, hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Dios nos dice, no hagas esto. Y cuando lo hacemos, estamos cometiendo iniquidad. Estamos pecando contra Él. Pero cuando Dios nos dice, hagas esto y no lo hacemos, estamos omitiendo algo. Y luego eso también es un pecado. Ese también es iniquidad. Los escribas y fariseos pagaron tanta atención, hermanos, de lo que se ve por fuera.
y no en lo que se ve por dentro. Eso fue el problema. El Señor está regañándoles por la condición de su corazón. No cómo se ven las cosas. ¿Se acuerda que estamos hablando de ellos? Se ponen sus filacterias y lo ensanchan así delante de sus ojos hasta que ya casi están ciegos. Y la forma en que ellos ya se visten y el bordo de azulito que deben, la franja que deben tener ahí, ellos lo ponen más ancho para que se vean a lo lejos. Y luego les gustan los saludos en los mercados. ¿Cómo, hermano? Y ahí están hasta echándoles gritos. Qué hipocresía, ¿no? Dice el Señor que están devorando las casas de las viudas, pero les gusta ser saludados. Doctor, 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 hermano, hermano. Hasta les da gusto que les grita pastor. Una vez me dijeron ahí en Bolivia, Pastor Lane. Yo soy el hermano Rodney. Déjenme en paz. Que los títulos así lo dejen a un lado. Somos hermanos en Cristo, no somos nada. Pero les gustó a ellos, les gusta los saludos y la forma en que la gente les reconoce, pero dice, tan como sepulcros emblanquecidos. Y ellos se ven muy pipirisnay, se ven muy religiosos, pero por dentro son ladrones. Y el Señor los regaña aquí porque la forma ellos se pagaron mucha atención, prestaron mucha atención a lo que se ve, no a la condición de sus corazones. Y eso fue el problema. El Señor les habla del juicio. Versículo 23 otra vez dice, las cosas más importantes, la ley, la justicia, la misericordia, la fe, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. El juicio, la justicia, hacer lo que es correcto, es la justicia. Saber entre el bien y el mal, es la justicia. Saber, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, la Biblia dice. Entonces debemos saber lo que es correcto. La única manera de hacerlo, hermanos, es meter la nariz en la Biblia. Leer su Biblia diariamente. Más que la ley, más que se ponga íntegra en su vida. Es como algo injertado. ¿Se sabe lo que es un injerto? Le quita una rama de un árbol y lo injerta en otro árbol que no es de ahí. Hasta puede tener un durazno que da higos, o por decir algo así. Entonces uno injerta un árbol al otro árbol, una rama de un lugar a otro que no es de ahí, pero crece por la forma que le trata. Debemos tomar la palabra de Dios que no nace en nuestro corazón por naturaleza, pero lo injertamos en nuestra vida, por leerla, por estudiarla, por escucharla, por practicarla. Buscamos la razón, buscamos la manera, hermanos, en que estamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo. Porque si entra a un oído y sale por el otro, ¿de qué nos sirve? Y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. No importa si es un pastor, si es un predicador, si es un hermano en Cristo o cualquier cristiano. Si sabemos hacerlo bien y no lo hacemos, nos es pecado, hermanos. Debemos saber cómo hacer la cosa correcta. Eso es la justicia. Luego la misericordia. Nosotros queremos la misericordia cuando nos toca a nosotros. Deseamos la misericordia cuando nos corresponde a nosotros. Pero muchas veces no queremos mostrar la misericordia hacia otros. Eso es hipocresía. Los fariseos querían la misericordia de Dios. Señor, danos tu misericordia. Recuerden, hermanos, que la misericordia es no darnos lo que merecemos. Merezco el infierno. El hecho de que Dios no me da el infierno es una muestra de su misericordia. Y luego me da algo que no merezco, que ya es su gracia. Pero no puedo experimentar la gracia de Dios en mi vida hasta que ya recibo la misericordia de Dios. Dios provee la misericordia, la acepto, luego me da su gracia.
Cuando Dios me muestra su misericordia, debo ser misericordioso con otros. Debo compadecer con ellos, debo entenderles, debo ser paciente. Una de las cosas del hombre de Dios debe ser apto para enseñar. Debe ser gentil a todos los hombres, apto para enseñar, pero también debe ser paciente. Y es lo difícil, ¿no? Ser paciente. Ser paciente. Los tepehuanos, cuando hablamos de la paciencia, los tepehuanos no tienen esta expresión en su idioma. No tienen la palabra. Y una expresión de la paciencia es cuando el Señor fue al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días y 40 noches. Pues los tepehuanos no entendieron así esa expresión. Entonces cuando lo tradujeron en su idioma, dijeron que ahí estaba Cristo en el desierto por 40 días y 40 noches, mientras que el diablo le pegaba en el codo con un palo. Eso es paciencia. No, ya después de unos 2, 3 azotes con ese palo, ¡pum!, le hubiera tumbado los dientes al diablo, ¿no? Pero aguantó 40 días y 40 noches. Es paciencia. Así es la expresión de ellos. Así se traduce en el tepehuano. Que el diablo le pegaba a Cristo por 40 días y 40 noches en el codo con un palo. El Señor lo aguantó. Eso es paciencia. Queremos que a otros nos muestren la misericordia, pero no queremos tener misericordia con ellos. ¿Se acuerdan muchas veces de los siervos? Uno que ya era culpable de deber a su amo ya mucho dinero y luego dijo, págame lo que me debes, y luego pues tenme paciencia, tenme misericordia y yo te repago todo. Luego le perdona todo su deuda y luego lo suelta. Luego va al mercado, encuentra uno que le debía $20, le acaba casi ahorcando, le dije, págame lo que me debes. Entonces conmigo, por favor, tenme paciencia y te repago todo. Digo, no, págame lo que me debes o te ahorco. Imagínense, eso no es misericordia. Entonces Dios nos muestra misericordia, cuanto más debemos mostrar misericordia a los demás. Ahora, cabe mencionar que la misericordia no merecemos. Cuando nos cuesta más mostrar misericordia, es cuando sabemos que la gente no lo merece. Me pide misericordia después de tanto que me ha hecho mal. Lo que debo hacer y lo que puedo hacer y lo que voy a hacer son 3 cosas distintas. En vez de darle una buena tunda, te perdono. Es más, ni hablemos de eso más. Es misericordia. ¿Lo merece? No. ¿Ya ocupa unos puñetazos, unos aguantadas? Sí, claro que sí los ocupa. ¿Lo entiende? Sí, claro, lo va a entender. ¿Me va a dar hasta gusto? Sí, ¿cómo no me va a dar gusto? Pero porque lo amo, porque el Señor me ha mostrado misericordia, también debo ser misericordioso con ellos. Ahora, la fe. La fe, hermanos, Él menciona la fe aquí. Decimos que tenemos la fe, hermanos. Pero en realidad, la mayoría del tiempo no se ve. Ay de nosotros, hermanos. Ay de mí, dice la Biblia. Decimos que tengo fe, tengo fe, tengo fe. ¡Ay, soy gigante de la fe! Oh, sí. Luego la primerita cosa. Ya andamos de llorones, ¿no? Es porque el Señor prueba la fe. Sí, es cierto. El Señor sabe. El Señor sabe si aguantamos o no. No lo hace para ver si Él puede probarnos para ver si lo aguantamos o no. No, Él ya sabe que somos capaces. Todo que viene a nuestro camino, Él sabe que somos capaces. Sin embargo, nos prueba para mostrarnos algo a nosotros mismos. Como cuando me rasuro en
en el espejo. Llego en la mañana, pongo el jabón, ahí estoy con el rastrillo. Mire qué tan feo se ve. Mire esa carota que tengo ahí. Mire ese granito. Este pelo que está por ahí. Veo todo, me veo en el espejo. Lo que me conviene más es irme, no olvidándome de cómo soy. Eso me muestra si tengo la fe o no. Dios nos enseña algo acerca de nosotros mismos. No porque no lo sabe Él, sino que ya lo sabe y Él quiere que lo sepamos nosotros. El Señor dice que deben tener así el juicio, la justicia, la misericordia de la fe, que estas cosas son tan importantes, más aún que el diezmar. ¿Qué chiste tiene nuestro dinero, hermanos? Podemos darle a Dios nuestros millones que hay, pero sin tener estas tres cosas importantes en la vida, ¿de qué sirve? El dinero ya es una muestra, pero no tiene peso, no tiene valor. ¿Por qué? Porque no tenemos la justicia, la misericordia y la fe. Debemos tener estas tres cosas y luego también diezmar. Nota que dice, cuando nosotros, nuestro dinero, hermanos, ¿qué chiste tiene dar a Dios nuestros diezmos si estamos viviendo como paganos? Ese es el problema. Necesitamos ser cristianos por dentro y no solamente por fuera. Es donde nos cuesta más. Si usted le pregunta, si usted le pide a Dios que Dios le dé chance de mostrar que es cristiano ante los ojos de los hombres, abróchese el cinturón de seguridad. Porque Dios va a poner en tu camino a alguien que necesita misericordia y tal vez no le gustaría la forma en que tiene que mostrárselo. A veces nos enojamos, luego ¿dónde está la misericordia? A veces perdimos el testimonio o hacemos daño al testimonio de Cristo, hacemos daño hasta a la misma iglesia por nuestro mal testimonio, por la forma en que reaccionamos cuando Dios pone la prueba delante de nosotros para mostrar la misericordia de una persona que la necesita. Y por cierto, hermanos, la persona que ocupa así todo el castigo que se merece, cuando le mostramos la misericordia, ellos sabrán. Y nosotros también. Ellos sabrán el por qué. Les va a tocar el corazón. No me diste lo que merezco. Gracias. Te voy a mostrar otra cosa más importante aún. Ahora sí, la gracia. Debemos ser sazonados, hermanos, con la gracia de Dios. Cuando hablamos con sal. Para que lo que decimos tiene sabor. Luego dice el versículo 23 dice, esto era necesario hacer, hablando de los primeros tres, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es el aquello? ¿De qué se trata el aquello? Dice aquí, voy a leerlo todo en orden. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer. Estamos hablando de la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, estos tres. Sin dejar, ¿qué dice? Sin dejar de hacer aquello. Lo que estaban haciendo antes, ¿qué es? Diezmar. El Señor lo repone ahí. Debemos hacer justicia, debemos hacer la misericordia, debemos hacer la fe, sin dejar de hacer aquello que es el diezmar. Entonces el Señor lo quita, pone las cosas en orden, luego lo restablece, que el diezmar es importante. Ahora, versículo 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Parece que las cosas son al revés, ¿no?
Los dice guías ciegos. ¿Qué chiste tiene un guía ciego? Una vez recogimos una mujer ahí en la sierra, en Los Charcos, pueblo grande ahí de los, más antes en los años 60, 70, tenía un aserradero muy grande ahí. Era el centro de todo el movimiento de la madera. Entonces ahí estaba ese pueblo y estamos en un lugar y viene una señora ya llorando, fingiéndose, echándonos mentiras. Dice, mi papá, acaban de decirme que mi papá fue mordido por una culebra de un cascabel. Vale. Pues ni modo, qué importante es eso, ¿no? Me acaban de correr la voz. ¿De dónde eres? Soy de un pueblo, está aquí cerquitas. Ok, pues súbese y ahí le vamos. Y ahí estamos quebrando fierros para llegar al pueblito, a esa aldea. Era como 4 o 5 casas, un rancho apenas. Llegamos ahí resbalando, ella hecho un brinco, se desaparece. Va, ¿qué pasó? No, pues obvio era mentira, ¿no? Yo sacando cuentas en mi mente. Si manejamos en vehículo a toda que da la máquina, en 4x4, llegamos al pueblo en 1 hora y media. Ese muchacho ya se marchó después de 4 horas, ya está hinchado el pie, un paro cardíaco, el muquis. Este señor ya murió. Pero lo hicimos, porque el Señor la trajo, ¿no? No, hombre, este hombre está muy... No, ese hombre ya está muerto, chavo. Este hombre ya se marchó de aquí, ya colgó los tenis. Este hombre ya no existe, este hombre ya está muerto. Vamos a llegar para sepultarlo nomás, porque ya ha pasado demasiado tiempo para que corran la voz a pie. Tenemos 3 horas aquí en el pueblo, no ha llegado ni un vehículo sino nosotros, no ha venido ni un caballo sino nosotros. Entonces es obvio que esa es una mentira. La muchacha nos aprovechó, quiso ir ahí a su pueblo y aprovecharse un raite. Entonces fuimos nosotros así como tontitos. Está echando chispa a mi colaborador, ¿no? Dije, no se preocupe, aquí estamos, vamos a predicarles. Sacamos la Biblia, se reunió todo el pueblo, la muchacha aceptó a Cristo, su papá aceptó a Cristo, su hermano aceptó a Cristo, luego su yerno aceptó a Cristo. Ya uno por uno todo el pueblo arriba de 10 años aceptó a Cristo, por causa de una mentira de esta mujer. Y por cierto, cuando ella vino para aceptar a Cristo, ¿y sabe por qué? Pues le eché mentira. Pues yo lo supe, hombre, pues Dios. Yo no soy tonto. Cuando arranqué la camioneta dije, ya llegó a pie, se corta, vía corta, pues llega en 3 horas. Ya que le llegue aviso. Ya cuando su papá llega a la casa, pues ya es 1 hora. Ya una persona viene corriendo, pues ya 1 hora en vehículo, 1 hora y media para llegar a su pueblito. Pues no, hombre, pues ya. Este hombre ya está muerto. Si le pica un alacrán, se muere en 4 horas. Le mordió una víbora de cascabel, pues ya es un difunto. Es sentencia de muerte. Dije, no, entonces ella, y pues ya lo sabía, señora, que ya nos estaba mintiendo. No, ¿cómo lo supe? Pues ya fui a la prepa, pues puedo sacar cuentas. 1 más 1 son 2. Puedo sacar cuentas. Ya supe. No, pues perdóneme, hermano, pues necesito a Cristo. No, pues te perdono, reciba a Cristo. Y aceptó a Cristo. Entonces empezó a ir a su pueblo y empezamos una iglesia ahí en su pueblito. Pero qué curioso, que Dios tomó la mentira de ella y la echó encima de ella para convertirla a ella y toda su familia. Wow. Guías ciegos. ¿Cuántas veces vamos? Si sube una persona que conoce el camino, pues no hay líos, ¿no? ¿Nos guía? Sí, ¿cómo no? ¿Dónde está? No sé. Entonces, ¿qué quiere? Nuestras galletas, nuestro refresco, pues nuestro dinero, que estamos perdiendo tiempo. Si usted no sabe, te llevo a alguien que sí sabe. Pues usted es el guía. Si usted no sabe a dónde ir. Y no, pues ¿cómo vamos a llegar? Yo prefiero tener un guía que conoce el camino que tener un mapa. Y yo sé leer mapas. Pero yo prefiero un guía.
hombres eran guías ciegos. Guías ciegos. Ellos deben estar guiando al pueblo de Israel hacia Dios, pero por su conducto, por su forma de vivir, andaban errantes. Si andamos tras un guía errante, hermanos, todos vamos a caer en el hoyo. El mismo Señor dijo, si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Sí o no? Entonces, si están el pueblo de Israel tras estos guías ciegos, ¿dónde irá Israel? También en el hoyo. El Señor los regaña porque ellos están colando, hermano, por un bichito. ¿Qué dice por ahí? Coláis el mosquito, hermanos. Colan un mosquito. Ahí están. Por un mosquito. Por un mosquillo, hermanos. Pero tragan por completo a un camello. Entonces las cosas que deben hacer no lo hacen. Pero las cosas que son de menor importancia, ellos le presten más atención. Como que las iglesias de hoy en día son iguales, ¿no? ¿Cuántos pastores son igualitos? Están predicando cosas que si son importantes, salen de la Biblia, claro que sí salen de la Biblia. Todo lo que sale de la Biblia es bueno. Pero como que están poniendo énfasis mayor sobre las cosas menores de importancia. Wow. Ellos eran tan meticulosos por hacer las cosas más fáciles. Hermanos, la mera verdad, es mucho más fácil dar mi dinero a Dios que vivir por Dios. ¿Sí o no? Sí. Está muy fácil. No, hombre, entonces, ay Señor, ahí le va el dinero, te amo tanto y luego soy chango platanero el resto de la semana. No. Debo vivir lo que estoy predicando. Debo vivir, si voy a pagar los diezmos, debo vivir como Dios manda. Porque pagar los diezmos, hermanos, simplemente es un síntoma de ser cristiano. Pero las cosas más pesadas, el Señor dice aquí, la justicia, la misericordia, la fe, esas son cosas necesarias. Diezmar también es necesario. Pero hermanos, ¿cuál es más importante? Ellos están poniendo mayor énfasis sobre lo menor de importancia. Y ese fue el problema. Hermanos, pagar diezmo no requiere cerebro. Simplemente obediencia. Solamente obediencia. Lo hacemos por ser obediente. Pero en realidad, hermanos, no requiere mucho fundamento cristiano. Puedo pagar los diezmos sin saber citar versículos bíblicos. Puedo diezmar sin entender las cosas más profundas teológicas. Pagar los diezmos es algo ligerito. Las primicias de la vida cristiana. Sin embargo, ellos eran tan meticulosos en pagar sus diezmos, pero estaban dejando lo más pesado de la ley. El Señor dice la justicia, la misericordia y la fe. Ellos no gastaron su tiempo en hacer lo más difícil, lo que les cuesta más. Fácilmente fueron por lo más sencillito. Fueron por lo más fácil, lo que les costó menos detalle, lo que les costó menos tiempo, lo que les costó menos trabajo, siempre a lo menos pesado, lo más ligerito, a eso fueron. Pero hermanos, para andar mostrando la justicia, válgame, eso de todos los días, toda la vida, y seguimos aprendiendo. Sigo aprendiendo. Aprendo algo de la justicia todos los días. La misericordia, ¿cómo nos cuesta eso? ¿Sí o no? Tenemos que estar en pruebas para poder mostrar la misericordia. Si no, la misericordia está de oquis.
La verdad, no ocupamos la misericordia de Dios a menos que hemos pecado. ¿Sí me escuchan? Sí, agarran la onda, ¿no? La única razón que necesita la misericordia de Dios es que si le haya fallado. Y si le he fallado mucho. Así es que ocupo la misericordia y Dios me la muestra, me la da. Ahora, para que yo muestre la misericordia, alguien tiene que pecar en contra de mí. Alguien tiene que hacerme algún daño. Alguien tiene que maltratarme de alguna forma para poder mostrarles la misericordia que Dios me ha dado a mí. Así es que ahí vienen las pruebas. Vienen las pruebas y tengo que mirarle con gratitud. Tengo que mirarle con la actitud correcta. Tengo que mirarle a Dios y decirle, ¿sabe qué? No sé por qué estoy pasando por estas cosas, pero sé que algo ahí, tú tienes que mostrar la misericordia a través de mí hacia alguien más. Entonces, cuando ya suceda, que estoy dispuesto. Es difícil, hermanos, pero es algo de todos los días. Luego, la fe. Hermanos, la fe no es un collar que llevamos. La fe, por cierto, no es la Biblia que llevamos bajo el brazo. La Biblia habla de la fe que tenemos, pero la fe que tenemos, hermanos, es algo que mostramos cuando estamos en esta situación. Si la fe de nosotros nunca es probada, ¿cómo vamos a confiar en ella? Mi pastor siempre ha dicho, una fe no probada no puede ser confiada. Si no pasamos por las dificultades, yo sé que son difíciles, yo sé, hermanos, también estoy en lo mismo. Andamos en lo mismo, como decimos en Durango. Es lo mismo. Todos los hijos de Dios pasamos por las mismas cosas. La cosa es cómo vamos a reaccionar. Si la fe que decimos que tenemos, cuando es probada, si esta fe que decimos que tenemos nos lleva hacia Dios, entonces es la fe bíblica, es la fe verdadera. Porque nuestra fe será probada. Pero sin ser probada, ¿cómo la confiamos? ¿Cómo la fe nos lleva a confiarle en Dios? Si nunca es probada. Es difícil, hermanos, yo sé. Ellos gastaron tiempo en lo más pequeñito, pero dejaron lo más fácil. Pero dejaron lo más difícil porque les costó más tiempo. El camello, hermanos, era el lugar donde deben echarle ganas. Pero gastaron su tiempo en ser meticulosos en las cosas que eran de menor importancia. Hermanos, si sus prioridades estaban en el lugar correcto, hubieran tenido el mosquito, el camello en orden correcto. Deben haber tenido esto ya en orden. Muchos cristianos no diezman y muestran que las cosas demás en su vida también están fuera de orden. Tan fácil. Cuando miro un cristiano codo, ya digo, esta persona pues es inmaduro. Esa persona no está siguiéndole a Dios, no está obedeciendo a Dios, pero me muestra también, hermanos, que las prioridades de vida demás están fuera de orden. Estamos orando que Dios provee por la iglesia. Señor, provee por la iglesia. Provee por las necesidades de la iglesia. ¿Y cómo aseguramos que Dios lo hace? Agarramos otro misionero. Aumentamos su sostén. Eso está increíble. Noten conmigo, hermanos, que cuando incrementamos el sostén de los misioneros, que empezó las ofrendas de aumentarse también. Qué curioso. Señor, provee por las necesidades de la iglesia y por sus ministerios. Entonces empezamos a poner más dinero fuera de la iglesia y ¿qué hace Dios? Empieza a echarnos las toneladas de los tesoros. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo al Señor. Es lo mismo en la vida cristiana. Más que le damos a Dios, más que Dios nos da. Más que le damos a Dios, más que Dios nos da. Más
Le echamos todos los kilos al asador, como decimos en Durango, y Dios sigue bendiciéndonos con más kilos para echar. Wow. Estas cosas, todas, son cosas importantes en la vida cristiana. La vida cristiana no es una ensalada, no es no es un buffet. La vida cristiana no es un buffet donde vamos y, ¿sabe qué? Pues no me gusta la verdura, entonces voy a agarrar pura chuleta. Voy a agarrarle todos bisteces. Voy a agarrar las cosas que me gustan y dejo los demás, ¿no? La vida cristiana agarra a todos corte parejo. Nos da a todos. No podemos escoger las partes que nos gustan, las partes que no. ¿Sabes qué, Señor? Pues me gusta mucho el pastel, entonces voy a llevar el pastel, pero dejo a las verduras. No, el Señor dice, también vas a agarrar de ahí. Si tratamos la vida cristiana como si fuéramos fariseos, pues ahí está. Sabemos lo que el Señor dijo de ellos. Guías ciegos, hipócritas. Que el Señor no nos mire así, hermanos, ligándonos fariseos, hipócritas, guías ciegos. Que sepamos a dónde vamos, de dónde venimos y cómo llegar al próximo paso. Para que los que nos sigan, los que ponen sus ojos en nosotros, sepan que pueden seguirnos confiadamente. Porque saben que estamos siguiendo al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, una vez más en este día, te agradezco el privilegio de enseñar y predicar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos enseñes a seguir tus pisadas. No quiero ser ciego, guía ciego. Quiero ser guía que sepa el camino. Que me enseñe, Señor, más cada día demostrar la justicia, la misericordia y la fe. Sé que vienen pruebas. Y han venido pruebas y vendrán más todavía. Pero, Señor, tú prometes estar con nosotros de todos los pasos de aquí en adelante. Que siempre confiemos, Señor, en tu poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Filipenses 4:13. Señor, que nos enseñe a confiarte. Y cuando otros nos miren, Señor, que ellos sepan, no, si de veras este hombre es un cristiano, mire cómo él vive en la vida. No es necesario que nos diga algo, lo vemos desde lejos. Sabemos que él es un cristiano verdadero. Te pido, Señor, todo esto, te doy gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga.